gracias por participar del training del día de la fecha. Vamos a estar hablando de equipamiento para parking. Mi nombre es Ezequiel Retamoso, Product Manager para ZKTeco Argentina. Espero sean bienvenidos. En primera medida vamos a contar un poco el tipo de entorno en el que se van a poder instalar las soluciones, ¿verdad? Como por ejemplo edificios comerciales, todo lo que es parque industrial. Actualmente hay licitaciones y diferentes tipos de proyectos que también involucran a lo que es gobierno, ¿verdad? Donde vamos a poder trabajar con equipamientos como por ejemplo la LPR, ¿sí? Algo muy necesario para evitar, por ejemplo, la utilización de lo que son tarjetas o que la persona tenga que acceder a operar un dispositivo en la entrada, ¿verdad? Así como también se utilizan en lo que son los countries. Es muy importante destacar lo que les voy a mostrar a continuación, dado que esto también permite el mayor entendimiento de las diferentes líneas de dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso a nivel barrera, donde vamos a ver diferentes tipos de motores, ¿sí? El primer motor, que es de corriente alterna, ¿sí? Un dispositivo simple de bajo costo, ¿sí? Que bueno, no puede ajustar la velocidad. Por otro lado, lo que son los equipos de corriente continua con escobillas, ¿sí? Eh, Quizás en inglés lo van a encontrar como brush, ¿sí? Esto también es un condicionante porque debemos prestar mucha atención al tipo de motor que se va a utilizar porque en base al motor también tenemos la posibilidad de realizar determinadas funciones, ¿sí? Quizás el motor de corriente continua tiene un buen control, ¿sí? Es estable. Eh, la velocidad de ajuste es sencilla, pero las escobillas requieren mantenimiento, ¿sí? El ajuste de velocidad también está ligado a lo que son los variadores de frecuencia y bueno, esto quizás se opera de manera directa en el motor, no es algo con lo que los operarios o los usuarios tengan que estar lidiando, ¿verdad? Con lo cual esto se realiza una vez y queda, digamos, trabajando de esa manera, ¿no? Es como que es eh, quizás un motor muy sencillo para lo que es corriente continua. Obviamente esto trae aparejado temas de ruido también, ¿sí? Van a notar que algunas barreras tienen un extraño ruido, ¿sí? A corriente que está derivado de las escobillas. Esto también hace al costo, ¿verdad? No es lo mismo un motor con otras características. Por otro lado, el motor de corriente continua sin escobillas, ¿sí? Que digamos, eso ya es parte de los modelos quizás más accesibles de las barreras de ZK, ¿verdad? Quizás lo van a encontrar en lo que son los brochures o los folletos que aparece como brushless, ¿sí? Que significa que no tiene escobillas. Esto hace a un sistema quizás un poco más duradero por el hecho de que no hay que estar reemplazando ni haciendo mantenimiento, ¿sí? Las escobillas tienen un desgaste, entonces esto lo deja libre de ese tipo de mantenimiento. La eficiencia es muy alta, ¿sí? La velocidad se puede variar y logra velocidades muy interesantes con una respuesta muy buena. ¿Sí? Como les comentaba, es libre de mantenimiento ya que no tiene escobillas y es un motor silencioso, ¿sí? Por eso, en el caso de las barreras de ZK van a encontrar equipos que tienen, digamos, motor de corriente continua sin escobillas, ¿sí? Los dos anteriores mencionados no son motores, digamos, que califiquen dentro de los productos de ZKTeco a nivel barrera, ¿verdad? Entonces, es muy importante que esto quede presente, dado que
al momento de hablar bueno, de un proyecto y demás, la competencia les puede llegar a decir, bueno, yo ofrezco esta barrera que es más económica y es más linda y bueno, un montón de cosas, pero en definitiva quizás cuenta con un motor de corriente alterna o corriente continua con escobillas, ¿verdad? Esto es muy fácil de, de notar, ¿no? Quizás, bueno, lo que es el motor de corriente continua sin escobillas ya tiene un costo más elevado, ¿sí? Por eso, bueno, quizás es importante que destaquemos no solamente el precio, sino las ventajas con las que cuenta este tipo de motores, que es libre de mantenimiento, silencioso, tiene una buena velocidad y eficiencia, ¿sí? Respecto a los motores con escobillas o motores de corriente alterna, ¿sí? Muchas veces por una cuestión de números se puede llegar a perder un proyecto y bueno, tenemos que enfocarnos en lo que son las ventajas, ¿sí? Y la inversión a largo plazo que se puede hacer adquiriendo este tipo de tecnologías. Por último, los servomotores, ¿sí? Este tipo de dispositivos, ¿sí? Cuentan con lo que es una caja reductora, ¿sí? Y un encoder de posicionamiento. Entonces vamos a tener control de posición eh, y lo que es eh, un sistema libre de mantenimiento, ¿sí? Bueno, cabe destacar que es un motor de alta eficiencia, la velocidad puede ser muy alta, ¿sí? Nosotros la podemos controlar con diferencia de segundos, ¿sí? Qué tipo de apertura y cierre puede llegar a tener. La precisión es muy exacta, dado que al trabajar con un encoder de posicionamiento, el motor está sometido a un mapeo constante, ¿sí? Respecto a la posición en la que se encuentra, por lo cual siempre vamos a saber. Esto evita también que tengamos que sincronizar la posición del motor, ¿sí? Por ejemplo, la barrera a veces en algún modelo quizás hará falta sincronizar si está arriba, si está abajo y demás. Con este tipo de motores eso es totalmente evitable. Bueno, por obvias razones es libre de mantenimiento y totalmente silencioso, ¿sí? Es un motor silencioso que tiene digamos, la inteligencia para determinar la posición, si está, digamos, cerrado o abierto la barrera, así como también si está por la mitad, ¿sí? Todo este tipo de cosas está totalmente mapeado por el encoder, que es un módulo que está acoplado al eje del motor, ¿sí? Que nos va a permitir conocer la posición exacta del motor en todo momento. Este tipo de cosas son muy importantes que las destaquemos, dado que, por ejemplo, la barrera ProVG, ¿sí? La línea ProVG, como por ejemplo la ProVG 3000, cuenta con servomotor, ¿sí? No con motores de corriente continua. Eh, Esto es muy importante dado que, bueno, esto también permite hacer controles más inteligentes de la barrera, ¿verdad? Bueno, es importante destacar de que el costo de una barrera con servomotor es mucho más elevado que otro tipo de motores quizás de corriente continua o alterna, ¿sí? Dado que nosotros tenemos control total del dispositivo. Este tipo de motores es el que se utiliza en la industria robótica, por ejemplo, ¿sí? Ya sea en lo que es, eh, por ejemplo, la industria automotriz, ¿verdad? Y este tipo eh, de fábricas donde se utilizan robots que necesitan tener, digamos, controlada la posición en todo momento, ¿sí? Y realizar tareas más complejas, ¿verdad? Todo esto se realiza a través de los servomotores. Bueno, vamos a hablar de lo que es la ProVG 3000, ¿sí? Esta es la barrera quizás tope de gama en este momento de la marca, la cual cuenta justamente con lo que es un servomotor y su encoder, nos va a permitir trabajar
manteniendo posición exacta del aspa en todo momento. Es un motor silencioso, ¿sí? Como les comentaba, libre de mantenimiento. Lo que es la velocidad de apertura, ¿sí? Es controlable. Podemos controlar un ajuste de 0,9 a 10 segundos. ¿Sí? Esto es totalmente variable a partir de lo que es la configuración de la barrera. Teniendo en cuenta también de que cuando nosotros utilizamos un determinado control de acceso, el control de acceso suele tener su relé propio y envía la señal de apertura y cierre de la barrera, como por ejemplo las LPR o algún tipo de controladora, ¿verdad? Y bueno, la barrera debe responder al mismo tiempo, ¿verdad? No es lo mismo la apertura, configurar el control de acceso de un relé que bueno, pedirle a una barrera que abra y cierre cuando nosotros lo precisamos. Y bueno, prácticamente por el rango que se maneja, podemos cubrir completamente la performance que pide lo que es un control de acceso. Bueno, el material MCBF, bueno, es a nivel metal es uno de los materiales más resistentes que hay, ¿verdad? Quizás con pruebas que han llegado al uso de 5 millones de veces, ¿sí? Eh, obteniendo una vida útil muy interesante, ¿sí? Respecto a otros modelos. Esto es lo que comentaba sobre la inversión a largo plazo. No es lo mismo una barrera que quizás por diferencia de precio puede llegar a ser un equipo que dure un año, ¿sí? Como mucho, o dos, a través, quizás por algún factor externo, ¿verdad? Como golpe, problemas a nivel climático, así como también, bueno, desgaste propio, ¿no? Este tipo de dispositivos está pensado para lo que es una larga vida útil. Por otro lado, bueno, el diseño, ¿sí? Para interacción humana, lo que va, bueno, en este caso lo que tenemos es una barrera que tiene lo que es una señalización lumínica LED, ¿sí? Que actúa como un semáforo, que en el momento de que la barrera esté cerrada y el paso esté cerrado va a estar en rojo, y en el momento de que tengamos apertura vamos a contar con la misma matriz en color verde, ¿sí? Lo que es la tira de LED se puede utilizar de manera opcional, ¿sí? Ser instalada en lo que es nuestra ProVG 3000. Esto es lo que le comentaba recién sobre, bueno, lo que es el servomotor y el sistema de reducción, ¿verdad? Esto es lo que vamos a tener dentro de nuestro motor. Por un lado, vamos a tener lo que es el servomotor, ¿sí? Propiamente dicho. Recuerden que, bueno, los servomotores se ven como un módulo cuadrado, ¿verdad? Pero eso es la parte exterior que protege al servomotor. Y bueno, aquí estamos viendo la parte interna del servomotor. Así como también el encoder, ¿sí? El encoder también es otro módulo que, nada, si ustedes lo ven se va a ver cuadrado. Pero esto es básicamente lo que hace, ¿sí? Mantener contando la cantidad de vueltas hacia un lado, hacia el otro, y manteniendo la posición del motor, ¿sí? Identificada en todo momento. Por otro lado, vamos a tener una caja de reducción. Si nosotros abrimos la caja reductora, vamos a encontrar con los engranajes, ¿sí? Que permiten hacer que, bueno, tenga esta performance. Es muy importante destacar de que según el modelo de barrera que nosotros tengamos, ¿sí? Es necesario que lo probemos con el aspa puesta, ¿sí? Muy importante, si tenemos una ProVG para lo que es 6 metros de aspa, es totalmente necesario que lo probemos con el aspa, ¿sí? Dado que la caja reductora y el motor están preparados para levantar el peso, ¿sí? Del aspa. En el caso de que nosotros probemos la barrera en vacío,
esto puede llegar a generar algún tipo de daño en el mecanismo, ¿verdad? Dado que el mecanismo está preparado para levantar determinado peso. Entonces, si nosotros la probamos en vacío sin el aspa, que tiene un peso, digamos, considerable, esto puede llegar a ocasionar problemas de funcionamiento o la ruptura del mecanismo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces es muy importante que las pruebas se hagan con el aspa puesta. Lo mismo para lo que es un sistema de barrera de 3 metros, ¿sí? Con la barrera de quizás de 3 metros puede llegar a ser un poquito menos problemático, pero obviamente la de 6 metros o la de 4 metros, que también se puede adquirir, requieren que utilicemos sí o sí el aspa montada para la primera prueba, ¿verdad? Eh, bueno, es muy importante destacar de que bueno, la eficiencia, ¿sí?, de reductor tiene un 97-98%, ¿sí?, de efectividad. Como les comentaba, no necesita mantenimiento este tipo de motor, pero es muy importante que utilicemos, como se dice a nivel técnico, la barrera con carga. ¿Sí? Si lo usamos en vacío podemos llegar a generar algún daño en este mecanismo que estamos viendo. En esta parte vamos a ver la parte superior quizás del mecanismo, ¿sí? Esto es cuando nosotros levantamos la tapa vamos a encontrar este tipo de mecanismos, ¿sí?, que lo que hace es estar conectado a los resortes, ¿sí?, para lo que es digamos la descarga, de apertura y cierre. Esto bueno está hecho en un diseño que no requiere llave, ¿sí? Eh, y bueno, estamos trabajando sobre lo que es un material de acero muy duradero, ¿sí? Eh, vamos a poder reducir las tasas de fallas, así como también bueno, evitar problemas de abrasión, ¿verdad? Respecto a lo que es los agentes externos. En el caso de la ProVG estamos hablando de barreras que están instalados en el sur, por ejemplo, en el medio de la nada, eh, para el control de camiones de carga, por ejemplo. Eh, vamos a encontrar de que, bueno, que es una barrera que está en el medio de la nada, eh, a merced de todo tipo de factores climáticos y, bueno, desde el punto de vista producto, prácticamente no hay equipos que se reporten como dañados por el clima, ¿verdad? No existe ese tipo de problema, gracias a Dios. No nos han comentado aún de un problema de que porque le agarró la lluvia o el polvo, eh, nada, la barrera ha sufrido algún tipo de daño, así como también el uso, teniendo en cuenta de que este tipo de barreras tiene un promedio de 3-4 años en el mercado local. Creo que es la barrera que más ha vendido acá y bueno, desde ese punto de vista, eh, nada, jamás hemos tenido algún tipo de problema relacionado con el desgaste de los materiales. Bueno, aquí vamos a ver los detalles sobre lo que es los tipos de aspas, ¿sí? Para lo que es, por ejemplo, la barrera de 3 metros, ¿sí?, la velocidad de apertura puede ser de 0,9 segundos. Para la barrera de 4,5 metros vamos a tener velocidades de apertura y cierre de 2,5. Y en lo que es la de 6 metros vamos a tener apertura y cierre en 4,5 segundos como máximo, ¿verdad? Eh, como les comentaba, esto puede equiparse con la tira de LED. Bueno, eso es un accesorio adicional que ustedes lo pueden pedir también. Como ya sabrán, la velocidad también es ajustable.
Aquí vemos los diferentes tipos de aspas que se pueden utilizar con cada modelo. También, bueno, destacar de que tenemos lo que es el modelo ProVG 3100 con aspa plegable, ¿sí? Esto va a permitir una apertura y cierre de 1 segundo, ¿sí? Apto para estacionamientos subterráneos, donde el techo tiene determinada altura y obviamente no podemos cubrir el paso con un aspa convencional y necesitamos un aspa que sea plegable, ¿sí? Que se pueda flexionar, ¿no? Para no pegar contra el techo. Por otro lado, comentarles una de las novedades, quizás, que es la barrera BG1000, ¿sí? Este tipo de barreras que, bueno, nos va a permitir manejar lo que es una estética quizás un poco más interesante, ¿sí? Es muy importante destacar de que esta barrera trabaja con motor de corriente continua sin escobillas, ¿sí? Es brushless, así que bueno, nosotros vamos a poder hablar de una barrera quizás de un valor un poco más accesible, pero con características estéticas y de funcionamiento excepcionales, ¿sí? Es un equipo que la verdad llama mucho la atención dado su matriz de símil vidrio, ¿verdad? Que tienen enfrente, con esos LEDs tan interesantes. Ahora vamos a ver un poquito a nivel gráfico, ¿sí? Los detalles, ¿sí? Acá estamos viendo, bueno, uno de los videos que ustedes pueden encontrar en YouTube también eh, para acceder a la información, ¿verdad? Donde vemos lo que es un desglose y, bueno, una representación en 3D de lo que es el producto, ¿sí? Eh, de todas maneras, es muy interesante verlo en persona también. Estamos hablando de un dispositivo que cuenta con una controladora interna. Obviamente trabaja en 24 volts, ¿sí? Eso, bueno, quizás es algo muy importante. Por otro lado, también, nada, destacar de que es reversible lo que es el aspa, ¿sí? Que puede funcionar para ambos lados. Esto también evita de que tengamos que detallar si queremos una barrera para derecha o izquierda y que eso, bueno, pueda llegar a generar un problema. Eh, bueno, la anticolisión también es una característica de la barrera. En el caso de que nos quedemos sin alimentación, la barrera se va a poder abrir, ¿sí? Así como también utilizar una batería 24 volts de backup en el caso de que necesitamos mantener la apertura, ¿verdad? O mantener el control. Eh, bueno, estas son características propias de los dispositivos, así como también algo muy interesante de configurar el ángulo. En algunos lugares tenemos el problema de que no se puede abrir totalmente, como lo vemos con esta viga, y se puede configurar el ángulo máximo de apertura. Vamos a tener 1,5 segundos para lo que es 3 metros, para lo que es 4,5 segundos, 4,5 metros vamos a tener 2,5 segundos, y para 6 metros, ¿sí? Vamos a estar con una apertura cierre de 5 segundos en total. Este tipo de características son propias de la BG1000. Bueno, aquí estamos viendo un pequeño unboxing, ¿sí? Provisto por Casa Matriz sobre lo que es el dispositivo, el cual tiene un montaje realmente muy sencillo, ¿sí? Vamos a contar con el kit de instalación completo para lo que es el montaje, ¿sí? Incluyendo lo que son los bulones para amurar en lo que es el suelo, ¿verdad? Esto es algo muy importante, dado que nada, puede llegar a faltar y esto no es parte, o sea, no significa que el producto no lo tenga, el producto lo trae siempre. Como verán, el chasis tiene un diseño muy agradable, ¿sí? Puede contar con, bueno, los controles que le comentaba recién, ¿sí? De
de lo que es la controladora que vemos aquí. También tiene un diseño modular que va a permitir desmontarlo, ¿sí? Para hacer mantenimiento y acceder a lo que es el mecanismo, ¿sí? Esto es algo muy interesante, dado que es importante que podamos operar de manera cómoda, ¿verdad? La barrera. Bueno, lo que es la función anticolisión que les comentaba, ¿sí? Esto es algo muy similar a el antipinzamiento que tienen los vidrios de los autos, ¿verdad? Cuando uno realiza el cierre. La velocidad de apertura se puede ajustar en el tablero, ¿sí? Con un display que nos permite determinar el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a ser, digamos, la tarea de configuración muy sencilla. Aquí estamos viendo lo que es el radar BR10, ¿sí? Con esto vamos a evitar tener que montar en el suelo lo que es el lazo o el detector de masa, ¿verdad? El sensor de masa que prácticamente tenemos que romper todo el suelo del lugar para instalarlo. Y bueno, con lo que es BR10 vamos a poder evitar esto. Bueno, lo que vemos también es la posibilidad de desajustar la barrera para una apertura manual, ¿sí? En el caso de que bueno, nos quedemos sin alimentación, lo vamos a poder realizar de esta manera, ¿verdad? Desde el punto de vista producto es la verdad muy interesante, ¿sí? En lo que son nuestros sitios web está toda la información, los manuales, y bueno, en YouTube y en los diferentes portales también hay muchísima información. Así que nada, los invito a que investiguen, ¿sí? Estas dos barreras quizás son la novedad y bueno, lo que se está manejando a nivel producto en Zetagateco. Por otro lado, bueno, comentarles sobre lo que son los diferentes dispositivos, ¿verdad? Que se pueden utilizar en conjunto con la barrera, como por ejemplo el Loop Detector, ¿sí? El sensor de masa, ¿sí? Que va provisto por un lazo. Quizás, bueno, este producto es adecuado para todas las barreras de Zetagateco, ¿sí? La sensibilidad es ajustable de bajo, medio a alto. Por otro lado, el radar, ¿sí? El radar vehicular que les comentaba recién, el BR10. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de este producto que la verdad que es muy interesante. A mí me gusta mucho. Nada, cuenta con una anticolisión inteligente, ¿sí? Dado que simplemente está sensando lo que es el paso, ¿sí? Está sensando lo que es cualquier tipo de objeto que esté próximo sin la necesidad de montar nada en el suelo. Y bueno, nada, trabajando totalmente sin contacto, ¿verdad? Por otro lado, los detectores fotoeléctricos de doble haz, ¿sí? Que bueno, van a trabajar también con un tiempo de interrupción, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder controlar. Es un equipo IP65, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, hablando de lo que es nuestro BR10, ¿sí? El detector, que quizás es quizás una pequeña mejora que se propone respecto a los otros modelos de sensores, que bueno, que va a permitir, como les comentaba, trabajar sin contacto, ¿sí? Pudiendo reemplazar a lo que son los sensores de masa o lo que son los dispositivos infrarrojos, ¿verdad? Que trabajan con este tipo de barreras que puede llegar a sufrir algún tipo de ataque respecto al lugar, ¿no? Que se instale, si se le vuela una hoja encima y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, respecto a lo que es BR10, ¿sí? Vamos a poder trabajar detectando personas y vehículos, ¿sí? Esto es muy importante.
La detección tiene un rango, ¿sí?, de 0 a 6 metros. ¿Sí? Esto es muy importante. Y bueno, el funcionamiento no se ve afectado por el entorno externo. ¿Sí? Como les comentaba, vamos a tener de 0 a 6 metros, ¿sí?, de distancia y de 1 metro hacia cada lado. ¿Sí? Significa que hasta que este área no se despeje totalmente, ya sea por vehículos o personas, motos, eh, nada, el sistema va a mantener abierta nuestra barrera, ¿verdad? Entonces, esto hace quizás a la seguridad que nos piden los clientes al momento de ofrecer un sistema que incluso, nada, mucha gente puede priorizar la seguridad a la diferencia de precios. Entonces, este tipo de dispositivos que se conecta con lo que es una salida, eh, digamos, de contacto seco, ¿sí?, y con otra salida RC485 para configuración, ¿sí?, la configuración que le vamos a hacer a través de una tool, una herramienta desde una PC. ¿Sí? Para esto vamos a necesitar un conversor RC485 USB, ¿sí?, de los que se consiguen en el mercado, para conectar nuestro equipo a través de 485 y bueno, conectar a través de un puerto USB de nuestra computadora y utilizar la herramienta que nos va a permitir configurar, por ejemplo, la distancia, ¿no? Si queremos que la distancia no sea hasta 6 metros y sea hasta 2 metros, por ejemplo, o 3 metros, nada, lo vamos a poder configurar desde la herramienta que viene con el producto. Por otro lado, otra novedad que es UHF 5 Pro y UHF 10 Pro, ¿sí? Antenas UHF que vienen con una señalización, ¿sí?, lumínica, lo cual nada, cambia las reglas del juego, ¿verdad? Muchas veces quizás necesitamos trabajar teniendo algún semáforo en el medio y demás, y se puede llegar a volver un poco tedioso este tipo de cosas. Y bueno, con esta señalización vamos a poder evitar este tipo de circunstancias, ¿sí?, teniendo en cuenta de que la señalización está conectada al tipo de lector que tengamos, ¿sí?, teniendo en cuenta que los diferentes modelos de lectores o equipos de control de acceso eh, permiten señalizar, ¿verdad?, lo que es el estado de apertura. Cuando nosotros, por ejemplo, pasamos una tarjeta por un lector de tarjetas, el lector tiene un color en modo reposo y al momento de que nos da acceso correcto se pone en un color, por ejemplo, verde, y en el momento de tener acceso denegado se pasa a color rojo, ¿verdad? Entonces, este tipo de características también van a estar presentes dentro de lo que son este tipo de antenas UHF. Bueno, es muy importante destacar de que se conectan a través de DIGAN, ¿sí? Opcionalmente se pueden manejar a través de RC485, puede ser uno u otro, ¿sí? Esto ténganlo en mente. Se puede conectar por USB a lo que es una computadora para realizar configuraciones respecto al campo de detección, ¿verdad? Maneja lo que es el estándar europeo de 868 MHz, ¿sí? Esto es lo que generalmente se usa, por ejemplo, a nivel TAC telepeaje o lo que son los tags UHF convencionales, utilizan este tipo de estándar. También de manera opcional se puede pedir con el estándar americano de 906 MHz. Los indicadores LEDs, ¿sí?, que vienen provistos en la antena tienen 7 colores, ¿sí?, dependiendo del estado. Y en este caso hablamos de equipos IP66, ¿sí? Esto es una topología convencional respecto a lo que es el sistema UHF, ¿sí?, conectado a través del cableado ya sea de WIGAN o RC485 a una controladora, la misma conectada a lo que es una barrera, ¿sí?, y ambos pueden ser manejados
con lo que son fuentes de 12 volts. ¿Sí? En este caso, la UHF, a diferencia de otros equipos para lo que es parking, como por ejemplo la barrera, en este caso también es 12 volts, al igual que los dispositivos. Y la misma se le puede conectar directamente lo que es el loop, ¿sí? La detección de masa de vehículos, el sensor infrarrojo o lo que es el radar, ¿verdad? Que estuvimos hablando recién. Se va a poder conectar directo a lo que es la antena UHF. ¿Sí? Esto quizás es una topología básica, pero a su vez es compleja porque, bueno, aquí tenemos prácticamente todo el mapa de instalación, ¿verdad? Simplemente tenemos que mantener la conexión de manera correcta y asegurarnos de que las personas que vayan a realizar la instalación estén debidamente adecuados para este tipo de tarea, ¿verdad? Y que no corra ningún riesgo tanto el instalador operador, así como también la integridad de los equipos, ¿verdad? Dado que una conexión errónea puede llegar a generar algún problema o algún daño en cualquiera de nuestros equipos. Entonces es muy importante de que más allá de que esto se ve muy sencillo, lo haga personal calificado, ¿sí? Y que, bueno, tome las medidas de seguridad necesarias, ¿verdad? Dado que nada, esto generalmente se instala en lugares exteriores donde tenemos que llevar 220, ¿no? Tener en cuenta los criterios de instalación y de uso de este tipo de equipos y de su correcta instalación. Por otro lado, quizás algo que lo habrán visto a través de nuestras redes sociales, a través de las diferentes campañas de difusión, ¿sí? que está realizando la marca, eh, hablar sobre lo que es la detección LPR, en este caso algo muy particular, ¿sí? Que es la detección de color, ¿sí? La detección de patente, el tipo de vehículo y la marca, ¿sí? Esto quizás es un combo que nada, prácticamente eh, sería lo más similar a inteligencia artificial, ¿no? Dado que ya nos olvidamos de que por ejemplo, una patente pueda ser falsificada o instalada en otro vehículo si nosotros tenemos la correcta información, ¿sí? De los datos del vehículo, su color y demás, al momento de ser registrado, nada, vamos a evitar que puedan falsificar nuestra entrada a través de la detección de una patente falsa. Bueno, aquí vemos la topología básica del sistema, ¿verdad? Donde nosotros vamos a trabajar conectando, por ejemplo, eh, barreras de la línea LPRC, ¿sí? Ya sean los tótems o lo que son eh, básicamente las LPR como 200 y 300, ¿sí? Eh, que nos van a permitir trabajar conectados a lo que es una estación de trabajo, la cual estará conectado al servidor, ¿sí? A través de lo que podemos llegar a llamar, por ejemplo, Biosecurity, ¿verdad? Con el módulo de parking. De todas maneras, hoy vamos a enfocarnos a hablar sobre el equipamiento, sobre nada, características, alguna adicional de instalación, todo lo que tiene que ver con el hardware, ¿verdad? Es muy importante destacar de que pronto vamos a estar hablando de un sistema íntegro de hardware y software, ¿sí? Que nos va a permitir realizar la gestión completa de estacionamientos. Bueno, en el caso de esta solución vamos a tener más de 16 colores de detección, ¿sí? Pasando por colores como por ejemplo el rosado, el rojo, lo que son los colores plateados o dorados, ¿verdad? Así como también los colores más sencillos como el negro, el azul, etc. Esto es algo que va a estar
presente en el sistema, ¿sí? Es muy importante destacar también de que lo que es la solución, mejor dicho, trabaja con protocolos, ¿sí? De comunicación que lo hacen expansibles, ¿sí? Respecto a lo que es las marcas, hay más de 124 marcas que serán reconocidas, ¿sí? Por el sistema de detección LPR. El reconocimiento de tipos de vehículos, como por ejemplo autos, un auto familiar, ¿sí? Una camioneta o un camión, también van a ser condiciones detectables a través de esta solución. Bueno, el reconocimiento de patentes fuera del vehículo o intentos de falsificación, ¿verdad? Esto también es una característica del sistema. Métodos de verificación combinado, como por ejemplo la utilización de lo que es nuestra patente combinado con un tag RFID que pueda llegar a estar instalado en el lugar a modo de doble verificación, ¿verdad? Así como también utilizar, por ejemplo, reconocimiento facial o palma, ¿verdad? Es algo que quizás se está poniendo de moda, utilizar reconocimiento facial o palma para mayor comodidad del conductor, ¿verdad? Por otro lado, bueno, las distancias, ¿sí? Son mayores a 3 metros y hasta 40 kilómetros por hora, ¿sí? Esto no significa que va a ser eh, una cámara que se puede instalar al costado de una calle y que escanee a un vehículo que va pasando, ¿sí? Pero esto hace que sea mucho más fluido el tránsito en un lugar, ¿sí? Donde a veces es crítico que el sistema trabaje detectando correctamente sin que se nos escape nadie y sin que nadie frene el flujo de paso de los vehículos, ¿verdad? Por otro lado, mencionar que soporta protocolo RTSP, ¿sí? Con esto nosotros vamos a poder hacer lo que es un monitoreo, ¿sí? Del video en tiempo real, ¿sí? Este es un protocolo eh, de streaming en tiempo real, ¿sí? Así que esto es algo que también va a estar soportado. Y bueno, aquí les dejo un código QR para que ustedes vayan a investigar un poco sobre lo que es el mundo de Smart Parking de ZK en el sitio web oficial de ZK Smart Parking y la posibilidad de que, bueno, puedan llegar a obtener la información correcta de cada solución, ya sea lo que son los sistemas de LPR, así como también lo que es UHF, ¿sí? O lo que son los diferentes modelos de barrera, como los que hemos estado mencionando recién. Nada, esto es muy interesante, pero bueno, vayan haciendo un escaneo de esto para ir haciéndose la información de manera correcta. Como les mencionaba al principio, toda la información que se proviene en los diferentes trainings que se han dado desde el principio de año están disponibles en los sitios web, ¿sí? Así que nada, los invito a que vayan descargando la información, ¿sí? Y bueno, a través de quizás esta guía, porque bueno, básicamente es una guía sobre los productos, ustedes vayan tomando idea de los diferentes tipos de soluciones que presenta la marca. Mientras dejamos el QR para que se vaya realizando el escaneo, ¿verdad? Y ustedes se vayan haciendo de la información. Creo que a esto ya los tengo acostumbrados, dado que en los últimos trainings siempre hay presente un código QR como para que interactuemos compartiendo información. Bueno, mientras hacen esto, nada, los invito a que vayan realizando alguna consulta, ¿sí? A través del chat o enviar la consulta. Y bueno, vamos
a ver si podemos ayudar con respecto a esas consultas, o si necesitan adquirir información, les vamos a indicar en qué lugar se pueden hacer de la información de cualquier tipo, ¿verdad? Así que bueno, damos unos minutos para que ustedes vayan realizando alguna consulta si es que las tienen, ¿verdad? Bueno, respecto a lo que son soluciones para estacionamiento con cobro, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de utilizar nuestro software Biosecurity con el módulo de parking, ¿sí? Ya sea para cocheras fijas, eh, así como también cocheras dinámicas para usuarios, ¿sí? Fijos, así como también temporales, aquellos que puedan llegar a ser clientes, ¿no? De un estacionamiento, ¿sí? Desde ese punto de vista, Biosecurity permite generar lo que es el cálculo de tiempo y de esa manera obtener un precio, ¿verdad? Un costo por la estadía en nuestro parking, ¿sí? Esto a nivel estándar, Biosecurity permite que se obtenga el valor final de lo que es el tiempo, ¿verdad? Ya sea por día, por hora, así como también por mes. Nosotros lo podemos utilizar de esa manera. Y al mismo tiempo, algo que quizás va a estar quizás para fin de año, ¿sí? Teniendo en cuenta el mes quizás un poquito antes de fin de año, vamos a poder estar trabajando con lo que es Biosecurity, incluyendo el módulo de facturación propio, ¿sí? Esto se va a poder realizar, lo que nos va a permitir manejar pagos en efectivo, tarjeta de crédito, así como también otros medios de pago como es Mercado Pago, ¿verdad? Esto lo vamos a poder utilizar, si esto requiere una licencia especial. De todas maneras, es algo que se viene, ¿sí? Todavía no se ha, no ha salido, ¿sí? Así que bueno, quizás en un par de meses ya va a estar listo. Así que bueno, en ese momento vamos a realizar una interesante presentación y lanzamiento de esta solución, ¿verdad? De todas maneras, es muy importante destacar de que contamos con lo que son las API de Biosecurity para poder realizar la integración con el sistema de pago que quizás ya tenga el cliente instalado, ¿verdad? Esto es otra condición, más allá del sistema de cobro que nosotros podamos llegar a proveer. Muchos clientes ya tienen un sistema de cobro centralizado. Por ejemplo, un shopping al momento de abrir sus puertas ya tiene un sistema de cobro. Así que Biosecurity también se puede integrar a través de las API
con el sistema de cobro local, ¿sí? Teniendo en cuenta de que tenemos el hardware disponible, ¿verdad? Para realizar este tipo de integración. Damos un minuto más a ver si hay alguna consulta más respecto a lo que hemos estado hablando hoy, respecto al equipamiento. De esta manera vamos dando cierre a lo que es el training de día de la fecha referido a lo que son los equipos para parking, ¿sí? Los equipos que vamos a estar utilizando al momento de una instalación. Recuerden que en los sitios web de Zcateco van a encontrar toda la información referida a lo que son los productos, ¿sí? Ya sea barreras, antenas UHF, lo que son software, ¿sí? Así como también lo que son cámaras de patente y sus diferentes soluciones. Los invito a que descarguen la información y puedan seguir interactuando con la línea de productos. Por mi parte, muchas gracias por el tiempo. ¿Sí? Vamos a seguir en contacto para seguir ofreciendo trainings mensuales respecto a las novedades de la marca, así como también atender quizás lo que son las demandas de soluciones, ¿verdad? Como las que hemos visto a lo largo del año sobre los diferentes aspectos de control que provee la marca, ¿verdad? Bueno, de mi parte agradecerles y los espero en el próximo training, así como también nada, quedan invitados, como ya les dije, a descargar la información eh, que se encuentra en nuestros sitios web, así como también seguir en contacto a través de los diferentes canales, ¿sí? Redes sociales y páginas web. Muchísimas gracias.